Saludos amigos, iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana que hoy analizará el tema Fondo Monetario Internacional y la economía, y también vamos a introducir ahí el tema de la formalización de las empresas en la República Dominicana. Saludos, Esteban Delgado. Saludos, Alex, saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio cada semana. Bueno, vamos a darle la bienvenida a una persona que no es propiamente un invitado, sino una persona que debe estar siempre con nosotros, el economista Franklin Vázquez, un hombre que se duerme pensando en las pymes, en la economía y en todo lo que mueve el aparato económico y productivo dominicano. Saludos, Franklin. Saludos, hermano. Saludos, Esteban. Saludos. Un placer como siempre. Coloquio, sí, como siempre. Y gracias por la invitación. Bueno, el informe del Fondo Monetario Internacional, Franklin, ha sido uno de los temas más comentados en República Dominicana, cumpliendo ahí con la revisión del mandato número 4, ¿verdad? El artículo 4. El artículo 4. Y realmente a veces uno piensa como que ese documento lo tienen como grabado en un computador en la sede del Fondo Monetario Internacional. Le cambian la fecha. Le cambian la fecha y siempre hablan de reforma fiscal, de la recapitalización del Banco Central y de muchísimas cosas más. Pero ahí tú tienes la cancha para que analice ese informe. No, mira, esa fue la reunión del director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que el informe es simplemente congruente con lo que ellos habían hecho ya en su última visita a la República Dominicana e insisten en lo que ya habían planteado anteriormente, que es el tema de la necesidad imperiosa de una reforma fiscal en la República Dominicana, de la que tenemos meses hablando, con los objetivos básicos que se han planteado, el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es lo principal, que eso te va a llevar a un tema de reducción del déficit fiscal y eso te va a llevar a un tema de ir reduciendo los niveles de deuda y las nuevas deudas que se puedan de alguna manera contratar en el futuro. Pero también está el tema del gasto de inversión que se procura con un aumento en lo que son los ingresos tributarios del país, pero también el fondo, en lo que es ese informe, plantea la necesidad de no solamente una reducción del gasto público, sino una reforma estructural de todo lo que es el aparato estatal. Sabemos que tenemos niveles institucionales, una gran cantidad de instituciones del Estado que no producen bienes y servicios, que no aportan nada a lo que es la ciudadanía, y dentro de todo eso, obviamente tú tienes que hacer una reforma de la administración pública que implicaría una reforma del gasto, pero también una reforma del sistema tributario, porque como lo hemos dicho y ustedes lo saben también, cuando tú sumas todos los porcentajes que están dedicados por ley a una asignación a un sector o a una institución, estamos hablando que dan más del 100%. Entonces nunca los ingresos que se generan van a satisfacer los niveles de gasto que tenemos bajo esa condición. Entonces yo creo que esto del fondo es simplemente una narrativa que ya ellos tienen con relación a la República Dominicana, que dicho sea de paso, también elogian el comportamiento de la economía dominicana. Correcto. En términos de lo que es el crecimiento de la economía y en términos de lo que es la estabilidad macroeconómica. También plantean temas que hay que resolver, más que resolver, que hay que ajustar con relación a la política monetaria, a la política financiera, pero valoran la estabilidad en sentido general de la tasa de interés, del tipo de cambio y obviamente de los precios internos, con la información permanente de que hemos logrado estar en el rango meta de la inflación de 4% más o menos, que es el rango meta del programa monetario del Banco Central de la República Dominicana. Franklin, una de las situaciones que tiene la República Dominicana es el alto nivel de informalidad. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto que crece en términos nominales cada año de manera extraordinaria, y entonces mostramos también un crecimiento de la economía real por encima del promedio de América Latina, pero resulta que el 56% de ese Producto Interno Bruto es en la informalidad. Y el otro 44%, que es formal, tiene un alto componente también de informalidad.
Porque hay muchas empresas formales que tienen una parte de sus operaciones informales o en informalidad. Y esa situación, entonces, es la que limita al propio Estado, tal vez, en cuanto a la narrativa de que nosotros tenemos aquí una presión tributaria de 14.5%. Yo siempre digo que nosotros no tenemos una presión tributaria de 14.5%, sino una presión tributaria que resulta en 14.5%, tomando en cuenta que solamente el 44% de esa economía, que es el Producto Interno Bruto, es la que tributa de manera religiosa, y hay otro 56% que no tributa, no porque no quiera tributar, sino porque no está registrada como tributario, entonces como contribuyente. Entonces ahí quería preguntarte, ¿qué puede hacer el Estado a los fines de incrementar la participación de los informales en la formalidad y que de esa forma podamos tener una mayor recaudación sin la necesidad de presionar más a aquellos que ya están presionados, que somos los que pagamos el 18% de ITEVIS, el 27% de impuestos sobre la renta, 20%, 10%, 15% de selectivo en diferentes productos, que cuando analizamos entonces la presión tributaria de los que sí pagan impuestos, entonces está en 30, 35, no en 14.1, que como resulta. Sí, pero yo quiero empezar desmenuzando lo que es el error metodológico que tenemos con el enfoque de la informalidad en la República Dominicana y en el mundo. Yo creo que para la región latinoamericana también es igual. Y es que confundimos informalidad laboral e informalidad empresarial. ¿Sí? ¿Qué es lo que es informal? ¿Es el empleo o es la empresa? Pero adicionalmente hay otra informalidad, que es la informalidad del que da servicio por cuenta propia. Hay la informalidad de los profesionales liberales, hay la informalidad de los motoconchistas, hay la informalidad de las trabajadoras domésticas, que es otro tipo de informalidad. Entonces, yo acabo de hacer un informe para ProMIPYME con relación a lo que es la situación actual de las MIPYMES, y en particular uno de los enfoques es la informalidad. Entonces, nosotros tenemos un problema. El que es informal, el que debe ser catalogado como informal, es la empresa. El empleo puede ser formal o informal dependiendo de lo que haga la empresa. Pero si la empresa no está registrada, es donde está el problema, porque es la que paga impuestos a la empresa. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, hay tal porcentaje de informalidad, sí, pero el informal es, según la definición de la informalidad también, que no paga, que no está registrado en impuestos internos, que no paga TCS, que tiene baja productividad, que no tiene registro en contrataciones públicas. En sentido, no, eso es cuando no, yo digo, me refiero cuando hace el proceso, proveedor del Estado, o cuando hace negocio con el Estado. Pero exacto. Porque el que no quiere hacer pero negocio, vámonos con el RNC y la formalidad, por ejemplo, en impuestos internos. No, impuestos internos, la TCS, que paga Infotei, que paga todo lo que son los impuestos que normalmente se pagan. En la empresa, microempresa, es en su mayoría informal. Ahora, por definición y por derivación, tiene un empleo informal. Pero a veces tú tienes también un individuo que trabaja en varios sitios, en uno informal y en otro es informal. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que aclarar en el país es cuál es la informalidad que queremos atacar. Para mí hay que atacar la informalidad empresarial, la informalidad de las empresas, y tú tienes que dar condiciones, porque también hay otro error metodológico. Cuando tú atacas la informalidad, tú inmediatamente lo que le dices es, bueno, tienen que ponerse evidente frente al Estado, frente a las instituciones del Estado. No, tú tienes que atacar la informalidad por los incentivos. ¿Cuál es el incentivo que tú me das a mí para yo formalizarme? ¿En qué tú me vas a ayudar para yo, posteriormente a eso, entonces, pagar impuestos, estar evidente frente a las autoridades que cobran impuestos, es decir, la DGI, de nuevo? ¿Y qué incentivo tú crees que se le puede dar? ¿Qué incentivo tú crees que se le puede dar a una empresa que está en informalidad para que se formalice? ¿Qué incentivo? Yo no te voy a decir los incentivos que yo le daría. Yo te digo lo que la región hace. ¿Qué hace la región? Lo que los países hacen. Primero, los países establecen programas específicos para atacar incluso sectores específicos informales. Por ejemplo, los colmados, para poner un ejemplo concreto. Los colmados es lo más fácil de tú formalizar. Pero ¿por qué no lo hacemos?
no lo hacemos porque el colmado tiene una característica de barrio, una cultura de barrio, que es el que fía en los barrios, que es el que vende a minoristas y todo eso. Que vende a sobreprecio también. Sí, pero cuando tú ves el colmado te paga impuestos. Lo que no te paga es impuestos al Estado. Exacto. Pero te paga impuestos, te paga ITEVI. Ok, pero Sí. también no te paga impuestos sobre Y no renta. paga seguridad social. No paga seguridad social. Pero eso sería relativamente fácil a través de las organizaciones empresariales que agrupan a esa gente. Tú tienes la Federación Dominicana de Comerciantes, tiene 40,000. FENACODET, tiene a Por eso te digo FENACODET. que no es necesario darle incentivo al que está informado para que se formalice, sino No, porque- a hacer que se formalice, porque pero no ahí- darle incentivo. Porque ahí ¿qué es que- incentivo? Ahí es que yo te digo de la deriva. El incentivo está en la propia formalidad. No, es porque que ahí yo si te tú te digo- formalizas, vas a tener entonces ciertas ventajas que no No. tienes como informal. Ahí es que yo te digo de la derivación. Por ejemplo, colmado. Tiene 3 empleados. Uno adentro y dos deliveries afuera. ¿Ok? Eso ninguno está registrado en ningún sitio. Por eso es un problema para la empresa. ¿Por qué? Porque un muchacho de eso tiene un accidente y es el colmado que tiene que Exactamente, pagar. eso no- Y puede pero quebrar. está bien, pero entonces no es un incentivo. Pero ahí voy, espérate. No. Entonces tú dices, bueno, vamos a formalizar la empresa y vamos a empezar con que tú me registres a esos muchachos. Y yo te voy a pagar como Estado una parte de la seguridad social. Te voy a pagar una parte de lo que es Infotec. Te voy a pagar una parte de lo que es la TCS. Inicialmente. No, inicialmente, por un periodo de 2 años. Exacto. De 2 años. Entonces, ese individuo se va a ir acomodando, pero ya ese individuo no tiene la carga que tiene por un tema de accidente laboral, que lo demandan, que es otra cosa. Cuando tú vas a la Secretaría al Ministerio de Trabajo con un accidente laboral, la empresa siempre pierde. Exacto. Entonces son cosas que tú tienes que resolver. Pero yo estoy poniendo un caso. Tú tienes diferentes tipos de casos. Otra cosa, la informalidad de los profesionales liberales, la informalidad de los médicos, la informalidad de los abogados, que no pagan impuestos y tienen entradas millonarias. Tú puedes hacer eso a través del S4. Nosotros pagamos una cantidad, creo que son 500 pesos para los abogados a través de la Cámara de Comercio a nivel nacional. Y si yo estoy pagando eso cada vez que hago una acción con ellos, ¿y por qué yo no lo puedo tomarlo de ahí y cobrarle a ellos un porcentaje que paguen de impuestos y ya también están formalizados? Y hay, por ejemplo, Sí, un hay elemento. diferentes mecanismos a través de los cuales tú puedes incentivar esto. Otro incentivo que se hizo en Colombia fue hacer ellos le llamaban un plan nacional de captación, pero la palabra era otra porque era una palabra agresiva de lo que hacían, era como una especie de búsqueda, pero iban a hacer brigadas a los barrios y a captar las empresas. Y esas empresas captadas, además, había un plan de promoción y publicidad de los beneficios de la formalidad, porque te doy la razón en algo. Tú dices, bueno, la propia formalización es un incentivo. Sí, es un incentivo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú ves que te dicen, bueno, es un incentivo, yo me anoto ahí en impuestos internos, ya el mes que viene yo estoy pagando impuestos. Pero tú me dices, está bien, yo voy a pagar impuestos, pero dime, si tú te formalizas, vas a tener una tasa de interés menor en los préstamos que tú puedas coger de Promipyme Sí, por la formalización. sí, pero la va a tener. No. Sí, Pero si es que- está formalizada, va a conseguir tasa de interés más bajita. Pero hermano. Porque está formalizada. Hermano, no, yo te estoy diciendo. Si tú está tienes tasa- formalizada, accede a la banca, No, accede al sector financiero. Entiende. Y si accede al sector financiero, va a conseguir tasa más bajita que tener que ir a pedirle prestado al prestamista del barrio porque no está Pero formalizado. entiende la lógica. Estoy O sea, hablando como quiera que sea incentivo- una ventaja. Estoy hablando de incentivos desde el ¿Tú Estado. sabes dónde está el problema, Franklin? No es en los incentivos o no incentivos que necesita el contribuyente para formalizarse. Es en la complejidad del sistema tributario. No, ese es otro Aquí tema. formalizarse no es difícil. Aquí lo difícil es mantenerse formalizado. Y no es tanto por el nivel de pago de los impuestos. Generalmente los micro y pequeños empresarios no tienen problema con pagar.
Incluso una muestra que no tienen problema con pagar. En general, el dominicano es buena paga. Bueno, sí, no, eso es un cliché. No, eso no es un cliché. El asunto es que el microempresario no tiene problema para pagar, porque el microempresario generalmente cuando emprende con un préstamo del prestamista que es una tasa abismal y como quiera la pagan. Y aún así triunfa. Y aún así triunfa. O empeña. El problema no es pagar. El problema es cómo pagar. Tú tienes un sistema tributario complejo, incómodo, odioso, que no es amigable. Tú tienes que llenar el R1, tienes que llenar el R3, que tienes que llenar el R4, que tienes que pagar antes de tal fecha, tienes que pagar aquí, que tienes que pagar allá. Entonces, la mayoría de emprendedores micro y pequeños son gente que no son personas de alto nivel académico, sino que son gente que lo que saben es hacer dinero. Sí. Lo que debería hacer la autoridad, y es una opinión dentro de la pregunta, es tal vez simplificar el aparato tributario a los fines de que el que está formalizado pueda mantenerse formalizado porque no les representa un problema el hecho de pagar impuestos. Porque finalmente para los micro y pequeños empresarios el problema no es lo que van a pagar, sino cómo pagarlo. Por la complejidad del sistema tributario. No, la simplificación administrativa es otro de los instrumentos que se ha utilizado en el mundo y en la región para... Y es necesario. Y es necesario. Es necesario porque al final... Tú vas al impuesto interno y tú te encuentras a veces con gente que lo que le dicen, yo lo repito muchas veces aquí, que lo que le dicen a la muchacha que le está atendiendo en impuesto interno, dicen, no, dime cuánto que tengo que pagar. Exactamente. Que yo tengo que irme a trabajar, yo tengo un negocio allí, yo tengo que atender mi negocio, dime cuánto que tengo que pagar. Y la muchacha le dice, no, que tienen que llenar el formulario. Hay que esperar. No, pero dime cuánto, yo te lo pago, yo te lo doy. Hace 3 horas con ¿Tú me entiendes? Entonces ese tipo de cosas lo que tiene que ver el Estado cómo lo arregla. Aquí en el Ministerio del Interior y Policía, de Industria y Comercio tiene el programa de regístrate, formaliza. O sea, muy bien. Porque formalizarse no es un problema. El problema es cuando ya yo me formalicé. Inscribirte no es un problema. No es un problema. Entonces, el problema es cuando ya yo me formalicé. Mantenerme formalizado. Porque de inmediato entonces lo que consigo es lo que recibo es un acoso constante de las autoridades fiscales para yo cumplir. Entonces eso contribuye con la informalidad. Al final, el incentivo que tú necesitas para formalizarte no es que te den dinero o que te rebajen. No, el incentivo que tú necesitas es que no sea difícil estar formalizado. Sí, pero ahí hay un que problema, no sea un problema estar pero formalizado. Ahí también hay un tema de educación. Nosotros tenemos un problema de educación tributaria, de educación financiera, en donde la gente no solamente que se hace difícil pagar impuestos, es que no lo entiende. Bueno, pero no lo entiende. Pues tenemos que educarlo. No, pero no por un asunto de educación. Pero ¿tú sabes por qué es un asunto? Es un asunto, aparte de la educación, un asunto de complejidad del aparato tributario. Pero hermano, nosotros tenemos un aparato tributario aparte de la complejidad, que tiene 30 años en parche. Pero eso lo sabemos. Tanto así que ni siquiera los mismos empleados de interior y de impuestos internos conocen muchos de los aspectos relacionados con el propio. Porque lo cambian frecuentemente. No solamente eso. Muchas veces ellos mismos lo entienden. Entonces quiere decir que es complejo. El sistema tributario dominicano es complejo. Algo peor de ahí, y lo voy a decir, tal vez una indiscreción. Yo tengo información de que no se le hace mucho caso al tema de los impuestos que pueden pagar los microempresarios. ¿Por qué? Porque a veces se gasta más que la burocracia, que es lo que se le va a cobrar. Por la complejidad del sistema. Sí. Bueno, ahí en vida yo quiero decir que en uno de los eventos que organizó la DGI cuando la dirigía Juan Hernández, de los eventos anti-evasión que se hacían allá en los hoteles del Este, y yo recuerdo que yo le planteé ese tema a mi gran amigo Juan Hernández, y él me llegó a decir que había como una actitud de que pudieras lazar ser más cara que el chivo. Y coincide con lo que ustedes están diciendo. Pero a mí me surge una pregunta caliente. Inclusive le manda saludo a ustedes un televidente, un ex jefe de la policía, que dice que está encantado con este programa, el mayor general retirado, Rafael del Socorro Payán, que le manda saludos. Siempre ve el programa. Necesitamos en el país lo que dice el Fondo Monetario Internacional, una reforma fiscal, o necesitamos una reforma del Estado acompañada con una reforma de la formalidad económica y acompañada de una reducción drástica en el gasto público. Necesitamos todas las reformas que sean necesarias, reformas estructurales, reforma del Código Laboral, reforma del sector eléctrico, reforma del sistema dominicano de la seguridad social, reforma fiscal. Cobrar el valor a los 800,000 que se las roban.
Sí, pero ahí hay temas. Exacto. Pero lo que tú tienes que, en definitiva, es tú, de alguna manera, enfrentar el tema, porque no es solamente que tú le das 86,000 millones de anuales de subsidio. Ese no es el tema. El tema es que son empresas que no valen un peso desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con ellas? ¿Tú entiendes? Sí. Y además, tú tienes que sacar la política de la sede. Las EDE no pueden ser premio de consolación para partidos minoritarios que apoyaron al partido gobernante. Eso no puede ser. Pero no resuelve ni siquiera una lámpara apagada en las calles. Pero lo que yo te digo es que hay un pecado original, y el pecado original es que las EDEs no valen un peso. Entonces tú me dices, bueno, la vamos a... Pero ¿quién la va? ¿Qué empresa Va a asumir esa va a asumir eso? Sí. Vamos a hacer un cambio porque este programa se está poniendo demasiado bueno. Además me encanta ese estilo polemista de Franklin Vázquez. Retornamos en breve, coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas, el Fondo Monetario Internacional y la economía dominicana, Esteban, con Franklin Vázquez aquí acompañándonos. Sí, así es. Franklin, pero hay aspectos, aunque no se conoce todavía la reforma fiscal, se va a conocer antes de que finalice este mes de septiembre, porque ya así lo informó el director de presupuesto, que antes de que concluya este mes, bueno, se va a informar cuál es el contenido de la propuesta de reforma fiscal del gobierno. Hay aspectos que uno dice, bueno, que si se tocaran o no se tocaran, pero hay otros que seguro que se van a tocar. Como por ejemplo el tema de la compra por internet, la compra de servicios digitales, que no paga impuestos y que seguro se le va a poner el 18% de ITEVIS. Y cuando el Fondo Monetario Internacional habla, que también aquí hay una confusión con eso, el Fondo Monetario Internacional siempre propone en una reforma fiscal que es necesario una reforma fiscal que amplíe la base imponible y que elimine las exenciones fiscales. Sí. Pero no habla de eliminar las exenciones fiscales. Cuando se habla de eliminar las exenciones fiscales, la gente piensa, o todos tendemos a pensar, que se está refiriendo a las exenciones fiscales que reciben las empresas. Y no necesariamente a las exenciones fiscales que están contempladas con el ITEVIS para muchos de los productos, bienes y servicios que están exentos. A mí me da la impresión de que cuando el Fondo Monetario Internacional habla de revisar las exenciones fiscales, no se refiere a la zona franca ni al turismo. Se refiere a ese 52% de ITEVIS que es exonerado dentro de lo que se conoce como el gasto tributario. Al final es para que quien salga perjudicado siempre al final sea el consumidor final y no precisamente salud, agua y todos esos renglones exentos. No sé si tú coincides conmigo en ese aspecto. Mira, en principio yo tenía una posición con relación al gasto tributario para empezar por lo último. Para mí, yo lo pusiera en cero. O era mi propuesta inicial. Lo pusiera en cero. Y después fuera negociando con los sectores para ver quién realmente lo necesita. Sí, las exenciones. Pero después, analizando en conversaciones, estudiando las leyes, y bueno, tú tienes un marco jurídico en la República Dominicana, que hay cosas que están establecidas por contrato a 10 años, a 15 años, que tú no la puedes eliminar porque tú quieras hacer una reforma para resolver un problema tuyo. Y lo otro es que ciertamente hay exenciones y exoneraciones que van dirigidas a áreas y a sectores productivos y a sectores en sentido general, que si tú se lo quitas, tú vas a crear un problema. Sí, y que tienen tasa de retorno. Y que tienen tasa de retorno. Sí. Ahora bien, que pudieran afectar el empleo y la propia actividad económica. Ahora bien, yo creo que así como los programas sociales, las exenciones y exoneraciones deben ser focalizadas. Focalizada en el sentido es que tú no tengas que un sector completo esté recibiendo el beneficio de la exención. Eso es como los pobres, cuando tú, por ejemplo, le pones una exención a los combustibles. ¿Los combustibles quién los consume? ¿El gas quién lo consume? Todo el mundo. El pobre, Todo el la clase mundo. media, la Sí, clase todo. alta. Clase alta, empresas. Entonces, óyeme, así no puede ser. Entonces, eso tú tienes que focalizarlo a los sectores pobres, que tú los tienes identificados, que están en el CIUBEN. Sí.
Porque tú tienes, por ejemplo, incentivo a la zona, tú tienes exención a la zona franca, pero a toda la zona franca. A todas y a todos los sectores productivos dentro de la turismo, zona franca. a todo el turismo. A todo el turismo. Entonces, a todos los sectores productivos no dentro del puede. turismo. Hasta las cabañas de hoteles de paso Sí. tienen incentivos dentro del turismo porque pertenecen a turismo. Pero, por ejemplo, Entonces tú te preguntas. tú no puedes seguir teniendo una ley de cine donde tú... Pero, sin embargo, ¿qué es lo que se plantea? Las exenciones a la zona franca, en sentido general, representan más o menos un 13% o 12% de las exenciones totales, del gasto tributario total. Las exenciones al turismo representan más o menos un 6% del gasto total, del gasto tributario total. Las exenciones por ITEVIS representan el 52%. El 52%, sí. O sea, cuando el Fondo Monetario Internacional te habla de eliminar exenciones, está mirando ese 52%. Pensando en el consumidor dominicano. En el consumidor final que está pensando. O sea, al final, ¿qué es lo que se va a plantear en gran medida? Ampliación de base imponible del ITEVIS y eliminación, por consiguiente, de la exención en los sectores a los que se le va a ampliar esa base imponible. Ahora, ¿cuáles son los sectores que no tienen ITEVIS? Ahora, yo quiero plantear algo. Y que pudiera aplicarse el Electricidad, agua y otros. que son complicados. Pero yo quiero plantear algo. Y yo creo que hay un pecado original que se está cometiendo. Y es que se quiere entender que la reforma es de hoy para mañana. Y que los resultados de la reforma son el año que viene. Señores, hay que entender que una reforma estructural, una reforma fiscal, puede tener un rendimiento, un retorno a 10 años. A 10 años. A 5 años. 8 años, sí. Si no es que todo tú lo vas a resolver el año que viene. Entonces, de eso tenemos que estar claros que tiene que haber un plan, igual con la reforma del Código Laboral y la reforma de la Seguridad Social, que hay que hacerla definitivamente. Pero le están huyendo ahí a una palabrita. Por desmonte. Le están huyendo a una palabrita como si fuera una palabrita que fuera como criminal, que es el tema ese de la cesantía. Lo que pasa es que también tenemos un problema básico. Eso para mí ha sido un instrumento de chantaje. Exacto. Por un lado. Pero por otro lado, hay una realidad. La pequeña empresa, la mediana empresa no puede tener acumulado una cantidad de recursos y nunca lo ha tenido y nadie lo ha tenido. Técnicamente esa palabra quiebra cualquier... Nadie lo tiene. También, pues, por un lado, hay un chantaje con eso de parte de los dirigentes sindicales, pero también hay un chantaje del sector empresarial. De lado y lado. Sí, de lado y lado. Porque el sector empresarial dice, no, que es un costo laboral. Bueno, por un costo tú vas a cancelar personal entero. Pero, o tú cancelas 1 o 2 empleados. O sea, claro. Al final tú tienes una situación ahí. Ahora, también ha fallado el sector empresarial en no explicarle al trabajador las desventajas que tiene la cesantía. Porque aquí se habla de la cesantía como que una ventaja para los trabajadores y no necesariamente una ventaja. O sea, la cesantía es un arma de doble filo para el trabajador porque le limita en otros aspectos. Ahora, quien le toca explicar eso y convencer al trabajador de que ciertamente la cesantía no es lo más conveniente o no es 100% conveniente, esa es la clase empleadora que es la que quiere reformarla. Sí. Pero la clase empleadora no ha hecho ese esfuerzo. Lo que pasa es que ahí lo que hay que tener claro es lo siguiente. Tú puedes eliminar la cesantía para nuevos trabajadores, para nuevos empleados. Sí, pero no para que tiene derecho adquirido. Ahora bien, tú vas desmontando eso porque también te voy a decir una cosa. Lo que prima en la mayoría de los países de la región es el seguro por desempleo. Seguro por desempleo. En ninguna parte del mundo tú tienes que acumulando recursos para devolverle a un empleado. Sin embargo, ¿tú sabes qué pasó con el seguro de desempleo? Que cuando los empresarios analizaron el seguro por desempleo, se dieron cuenta de que el seguro por desempleo le sale más costoso que la cesantía. ¿Y tú sabes por qué? Porque la cesantía ocurre de manera ocasional. El seguro de desempleo tendría que ser un derecho adquirido para todos los trabajadores, independientemente de que renuncien o de que sean cancelados. Claro. Y entonces eso les resultaría más costoso al sector empleador que la cesantía. Es que no lo pagaría solo. No, pero está bien, no lo pagaría solo. Lo pagaría una parte del empleado, una parte del Estado. Pero déjame explicarte. Y una parte del empresario. ¿Por qué el sector empresarial? Sí, tripartito. Pero ¿por qué el sector empresarial no te habla del seguro de desempleo? No, habla. Habla. El sector empresarial no te está planteando. Hermano, en la conversación de la mesa de la Seguridad Social se discutió pregúntale al CONET, pregúntale a la Asociación de Industria, pregúntale a la Asociación de Empresarios de todos los niveles, ¿dónde está su propuesta de seguro de desempleo? Enséñamela. Mira, esta es mi propuesta de seguro de desempleo. No es una propuesta aislada. Funcionaría de esta forma, de esta forma. No te la propones. Es que no es una propuesta aislada, es una propuesta en el marco de la modificación de la Ley de Seguridad Social. Cuando se hizo el estudio actuarial sobre el seguro de desempleo, los empresarios se dieron cuenta de que le iba a salir más costoso que la cesantía.
Y por eso, No, lo que eso no ha pasa es, caminado. Espérate, lo que Entonces, pasa por eso es digo que la el cesantía seguro de existe desempleo, en la gran medida. implementación del seguro de desempleo es temporal, La no es que tú cesantía, vas a tener desempleo y te No, va a pero dar, se te va a pagar dinero ahí permanentemente. La cesantía existe. La cesantía existe porque el sector empresarial no ha sido capaz de proponer una alternativa. Porque la alternativa que plantea la ley, que sería un seguro de desempleo, sale más costosa que la cesantía. Franklin. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Franklin, para despedirte, porque tú tienes muchos compromisos, tú eres un hombre bastante ocupado. El tema Gracias de a la Dios. cesantía es técnicamente una orden de muerte para las MIPYMES por el pasivo laboral Sí, pero es que, irresistible. sí y no. Ajá. Sí y no, porque en definitiva, si tú tienes una microempresa que es informal, ¿qué cesantía? ¿Qué acumulación de recursos? No, por pero estamos cesantía va a hablando de tener? empresas formales. Estamos hablando de la MIPYME formal. Sí, porque con una MIPYME informal, tú no tienes asegurado ni siquiera una aspirina. Sí, pero está bien, Ale. Pero el tema es el siguiente. Tú tienes una empresa formal. Tú tienes 10 empleados. 10 empleados tú tienes. Entonces dices, bueno, la cesantía es un costo. ¿Por qué es un costo la cesantía? Porque los 10 están acumulando cesantía. Sí. Ahora, ¿tú lo vas a despedir a los 10? No. Entonces, No, pero que además de tú vas a eso, despedir tal vez uno en el transcurso de 5, 6, 20 años, de 10 años, o tal vez cancela 2, pero tú no lo vas a cancelar todo. Entonces, cuando el empresario te plantea que la cesantía le representa un costo porque el que tiene 100 empleados tiene que acumular un fondo para la cesantía de cada uno de esos 100 empleados, te está diciendo mentira. sí. ¿Por qué? Porque tú no lo cancelas todo. No, pero ya que además de eso, la Es un cesantía, costo, pero no es un costo tampoco tan elevado como dicen los empresarios que es. Otra cosa también. Pero los y discúlpame empresarios que te hablan, interrumpa, escúchame, los Esteban. empresarios cometen un error cuando le plantean a la clase trabajadora que con la eliminación de la cesantía se va a motivar una mayor generación de empleo. No digan eso. No lo digan porque se sabe que eso es una promesa que no la van a cumplir. ¿Qué garantía tú tienes de que al eliminar la cesantía va a aumentar la oferta de empleo? No es cierto. Mira, lo que te Entonces, quiero... háganle promesas más concretas a los trabajadores para que la clase trabajadora se dé cuenta de que le conviene o no le conviene un cambio ahí. ahora ahí yo aprovecho para decirle lo siguiente. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos aquí en el país actualmente Ajá. es el problema de la representación laboral que gremial que discute, grave, que, qué grave. que es primero atomizada, Sí. después atrasada, después no tiene información, Tienen porque deficiencias no grandes. genera No, estadística. y que no es una representación real. Y No que te recoge digo, una representación ahora real. mismo, con la cantidad de personas que trabajan desde su casa, ¿quién representa No eso? representa. Mira, yo quería ya despidiendo el programa, recordar que siendo Ligia Bonetti, presidenta de la IRD, salió en un evento, en un desayuno temático, el tema de que el costo laboral de las empresas lo calculaba la IRD en ese momento en un 64%. Sí. Ese dato lo recuerdo. No, Sí, lo que pero pasa es una exageración, Sí, ¿verdad? es una exageración porque nosotros hicimos ese cálculo con las pequeñas empresas y lo hicimos para la panadería y era de 47%. 40, 45. 47%, 70, sí. porque ahí tú tienes unos cargos adicionales que se le ponen costos marginales y todo eso, pero 64 sería demasiado. 64. Sí. Bueno, vamos a despedir a Franklin Vázquez. Desarrollamos el tema fondo monetario, formalización. Franklin, tiene que volver pronto para acá, tiene que sacar tiempo para vámonos, venir a coloquio. Dame una oferta para venir Pa- todos los sábados. Bueno, te haremos una oferta, Señores, vamos a un cambio y venimos en un momentito con Imara Olivo para abordar el tema de los retos de los jóvenes emprendedores en la República Dominicana. Bien, amigos y amigas de Coloquio, vamos al último bloque de este programa y vamos a recibir, Esteban, a Imara Olivo, una contadora especializada en asesoría financiera y tributaria también, como contadora. Vamos a hablar, Esteban, con Imara sobre el tema de los retos de los emprendedores jóvenes de la República Dominicana. Saludos. Hola a todos, un placer y gracias por el espacio, la oportunidad. Realmente puedo decir que es una oportunidad porque como joven estar en este espacio es realmente un privilegio. Cada vez que usted quiera venir aquí,
tiene el espacio para que abordemos estos temas. Perfecto, perfecto. Mira, viendo desde el punto de vista de, bueno, y hablando de eso, de emprendedores y de jóvenes, y ahora vemos muchos emprendedores que ciertamente son jóvenes, pero tienen retos diferentes a los retos que pudieran tener emprendedores no tan jóvenes. Bueno, verdaderamente son los mismos retos. Yo diría que se le añadiría un solo, que es para mí uno de los más importantes o de los desafíos que presentamos como jóvenes, porque creo que me puedo incluir, y es el hecho de esa sinergia generacional que todavía como población o como nación no hemos hecho. Fíjate que en el ambiente donde verdaderamente yo me desenvuelvo es brindando asesoría a ese grupo de personas de la población de diferentes edades que quieran emprender. Pero ahí vemos la dificultad que como empresas o como personas que se quieren formalizar y emprender tenemos actualmente. Nos desenvolvemos en un ambiente o en un espacio a nivel mundial, creo, que es de 4 generaciones diferentes, que todavía siguen siendo personas con negocios, con empresas que quieren emprender. Tenemos los baby boomers, que creo que son los últimos, si no me equivoco. Tenemos generación Z, generación Y o millennials, y tenemos la generación alfa, que recientemente está surgiendo. ¿Qué pasa cuando una generación Z quiere quizás venderle un servicio a una generación que le lleva 20 años, 30 años de edad? Se tiende a dificultad porque quizás me puedo ver muy joven, puedo reproducir o traducir esa juventud como falta de experiencia, como falta de seriedad, como falta de compromiso, pero quizás esa generación de baby boomer o generación X quizás no está tan familiarizada como yo, que soy generación Z, con la tecnología. Entonces esa sinergia que todavía no hemos hecho como nación, como entes que pueden fortalecer la economía de nuestro país, creo que uno de los desafíos que podemos presentar que nos diferencian un poquito de esas problemáticas o esos desafíos que tienen todas las generaciones o todas las edades para emprender. Aunque uno tiene también hay una situación, y es el hecho de que, bien, está el enfoque de público y las diferencias de generaciones, no solo en su capacidad para vender un bien o servicio a otra generación, sino también cuál de esas generaciones es la que tiene capacidad de consumo o fuerza de consumo. Entonces a veces uno entiende que también debe haber ahí la posibilidad de estudiar y de analizar bien hacia quién vas a enviar el mensaje. Yo recuerdo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se puede ver sencillo, pero me llamó la atención porque en la iglesia que yo visito dijeron que iban a abrir un programa de catecismo para adultos. Pero ya adultos, gente que pasa de 40 años, que bueno, tú quieres hacer catecismo y que para bautizarte ya después de adultos. Y entonces son unos jóvenes que lo están dirigiendo y los jóvenes dicen, bueno, a la salida hay un código QR para que ustedes tomen de ahí los datos. Entonces yo dije, bueno, mira, el código QR está bien, pero tú no puedes poner a gente adulta que tal vez pasa de 40 a 45 años a que saque un código QR para que entonces se sienta motivada a ir a inscribirse para un catecismo. O sea que a veces nos adelantamos también en cuanto al qué tipo de facilidad le vamos a dar a determinada generación para que acceda a determinada información, porque el hecho de que el modernismo nos esté arropando no quiere decir que todos estén adaptados a ese modernismo. Precisamente recordando en estos días anteriores, fui a entrevistarme con una empresa para hacer un levantamiento para una asesoría y me pasó justamente eso. Mi tarjeta de presentación tiene tecnología NSF. Por un asunto de ahorro de costos, Sí, de claro. papel, bueno. Pues entonces estoy teniendo la entrevista con la gerente de la empresa. La gerente de la empresa tiene alrededor de 50 años, Ya, más o menos. sí. Le paso mi tarjeta y ella se pone la tarjeta en la cartera, la guarda. Y yo le digo, no, la tarjeta es para que la Para que tome escanee. ese Ahí está mi información Sí. y mi contacto. Entonces eso me llevó a la reflexión. Yo como consultora, yo como emprendedora, debo de aprender a trabajar con mi generación anterior, con mi generación actual y con mi generación que me precede, porque es que juntos somos más. Quizás mi generación anterior tiene la experiencia y el conocimiento que yo no tengo, así que debo de aprender de ella. Pero yo en mi generación, ¿qué estoy haciendo para combinar ambas? Pero la tercera generación o la que sigue también me va a enseñar. Por eso digo que es un trabajo en conjunto. La costumbre hace ley. Mira, yo en restaurantes frecuentemente veo señores con una edad de
de personas mayores. Y va, por ejemplo, una joven, se puede decir que está emprendiendo en la gastronomía, y va y le pone en un lugar X el menú en código QR también. en sí. código QR. Para que lo escanee también. Ahí, Y sí. entonces, la mayoría de los restaurantes lo están haciendo así ya. Tú vienes, por ejemplo, y ves Incluso no necesariamente es que no sepa, es que a veces no tenemos, Que no tenemos tiene la internet o no aplicación, tenemos la exacto. aplicación. porque Exactamente. es una cuestión de tomar la foto, marcar. Sí, pero tiene que ser, Pero tiene que hacer necesariamente una captura. Tiene que hacer una captura. Tiene que estar, vamos a decir, tiene que tener la aplicación. O sea, al final, tú terminas también muchas veces pidiéndonos tráeme el menú manual. O hay personas que les gusta verlo Sí, manual, que sí. les gusta Manual. verlo y qué sé yo, No, tocarlo. además como que ven los precios como Sí, más cerca, más que ven cerca, y como la que- combinación de la remolacha con la Sí, zanahoria. pasa de una página a otra. Entonces, pero tiene que ver con eso, un Sí. asunto generacional. Totalmente. Los emprendedores jóvenes, yo veo, por ejemplo, que mi segundo alma mater, que es el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, tiene una juventud que siempre sale en los titulares de los periódicos con proyectos innovadores, inclusive con el tema, por ejemplo, del sargazo que llega al país, con el tema del diseño industrial. Uno se pone a ver la publicación que hace ONAPI, y yo tengo años revisándola mensualmente, la publicación de ONAPI, y veo muchas solicitudes de diseños industriales de jóvenes que viven en los barrios. Y yo creo que aquí hay dos repúblicas, la de los emprendedores y de quienes no emprenden. Pero yo me voy con los jóvenes emprendedores. Totalmente de acuerdo. Ese es otro punto que quería desarrollar y es cómo nosotros como dominicanos traducimos la palabra o el concepto emprender. Tenemos como a nivel de lo que es la juventud que yo conozco, la que está estudiando, la que se está capacitando. Para mí, un sinónimo de emprender puede ser planificación, puede ser organización. Quizás en la República Dominicana o por la clase social podamos ver el emprendimiento como sinónimo de necesidad. No necesariamente un emprendimiento es un plan. A veces no tengo con qué pagar, no tengo con qué sustentar mi familia. Bueno, salgo a vender sin ningún tipo de plan. Fui al mercado, compré 5,000 pesos de fruta y la salí a vender. Pero el emprendimiento ya a nivel institucional de estas áreas que tenemos en el país que están desarrollando bastante lo que es la cultura del emprendimiento, tiene otras implicaciones. La planificación, el elaborar presupuestos, nosotros hacer un análisis de si mi plan va a ser factible, el riesgo que le precede a yo desarrollar algo, cuáles serían estas consecuencias, cuáles serían los pros, los contras, el esquema impositivo. O sea, emprender no es solamente puse una tienda virtual o desarrollé algo por mi propia autoría. Tiene otras implicaciones, tiene riesgos también, que puede ser el fracaso. Y a veces no sabemos clasificar eso. Es por eso que tenemos tantas empresas pequeñas y medianas que ni siquiera están formalizadas. Porque decidimos emprender algo de manera empírica, pero no nos detenemos a hacer ese proceso de plan de negocios, de esta estructura que debo de tener en cuenta al momento de yo hacer algo. Aun cuando sea algo sencillo, porque no es que tiene que ser algo sofisticado. Al final, en el ámbito, en el ánimo de emprender, uno tiene que mirar dos aspectos. O identificas una necesidad y tratas de suplir esa necesidad con un emprendimiento, o creas una necesidad y entonces luego suples esa necesidad, porque también se puede dar el caso de que tú le crees a la gente o hagas que la gente sienta que tiene una necesidad de algo que tal vez no lo sabía o tal vez no existía, porque las necesidades también se crean. Pero al final tú necesitas captar clientes de alguien que necesita lo que tú le vas a ofrecer. Si no, entonces al final no estás, vamos a decir que emprendiendo, sino entrando al negocio. Y entrando al negocio vas a competir y a veces tienes que competir con mucho más dificultades que el que ya tiene o está en el negocio y tiene vamos a decir, un foco de público ya identificado, ya captado. Sí, es 100%. Fíjate cómo también la parte de la educación influye bastante en lo que es desarrollar un emprendimiento. Y vuelvo y relaciono el tema generacional. Quizás cuando nuestros padres, me pongo de ejemplo porque sigo siendo todavía, gracias al Señor, estoy ahí en la salidita de la generación Z, pero
siempre nacimos o crecimos en la cultura de que debes estudiar, debes sacar buenas notas para ser un buen empleado, para ser un ente correcto en la sociedad. Sin embargo, dentro de toda nuestra educación inicial, primaria, secundaria, incluso universitario, se nos pasó por encima la educación financiera. Se nos pasó por encima en puedo crear algo de mi propia autoría, en cómo lo creo. Se nos pasó por encima a nivel de lo que es nuestra educación básica. Esas herramientas básicas, cómo manejo un presupuesto, cuánto necesito para desarrollar algo. Son habilidades que deberíamos de estar desarrollando o nuestro sistema educativo debería de incluirlo en su sistema curricular. Algo tan sencillo como que yo sepa para qué me va a dar un salario mínimo. Y eso carecemos bastante. Bueno, también a los emprendedores hay que enseñarle el uso de las finanzas personales. Pero yo quiero poner aquí un ejemplo de emprendedurismo del año 2023, diciembre de 2023. Yo tengo un amigo, que lo voy a identificar aquí públicamente, se llama Víctor Esteves. Tiene una pequeña finca de rulos, de guineos, de plátano. Y oigan lo que se inventó él para emprender, sin haber pelado un plátano, un guineo, un rulo o un plátano maduro para la elaboración de unos pasteles en hoja. Él vino y escogió 20 amigos, le llevó la cantidad de plátano maduro, la cantidad de rulo y de guineo verde para los pasteles en hoja que iban a hacer esos 20 amigos. El pacto era que le entregaran 10 pasteles en hoja a cada amigo y él recibió 200 pasteles en hoja que lo hicieron los 20 amigos. De los pasteles que hicieron los amigos le dieron 10 cada uno. Recibió 200 pasteles. Y entonces él vino y se inventó un concurso familiar. Le puso el nombre a cada 10 pasteles. La familia tal hizo estos pasteles y entonces hizo un concurso de creatividad familiar. Y precisamente ganamos nosotros, en primer lugar, los pasteles que hicimos allá en la casa nuestra. Tremendo emprendedor. Wow. Creativo. A propósito de que viene diciembre por ahí. Sí, ya. Sí, por ahí viene diciembre. Pero respondiendo a tu pregunta, básicamente entiendo que tenemos los mismos retos, los mismos desafíos y en lo personal me gustaría incentivar esa cultura de trabajo en equipo, de que entre todas las generaciones nos podemos aportar, nos podemos enriquecer. Pero el problema de la informalidad sigue siendo el mismo. Se necesita una política de Estado, de respaldo. Totalmente. Bueno, ahí quizás no le digo que respaldo no tenemos porque sí tenemos. Tenemos ProMiPyme, tenemos Mi Pyme Mujer, tenemos RD Emprende, tenemos los programas del Infotel, los programas de Intel. La Escuela de Artesanía. La Escuela de Artesanía, tenemos el Ministerio de la Juventud. ¿Qué más tenemos? Tenemos Banco Agrícola, tenemos el mismo Banco de Reservas. O sea, tenemos... El Banco de Reservas fomenta mucho el respaldo. Y el Tenemos- Banco Popular también. Hay que fijarse también en las características. O sea, por ejemplo, tú estás hablando de emprendimiento, y es cierto, muy bien, emprendimiento. Pero a veces la gente se pierde en el detalle de que, bueno, de que no todos somos emprendedores, no todos vamos a ser jugadores de grandes ligas. Todos podemos No todos emprender, vamos a sí. ser- bueno, todos podemos emprender, pero el asunto es, tu vocación es la de emprendimiento o tu vocación es otra. O sea, yo por eso siempre pongo el ejemplo, o sea, casi siempre cuando me toca hablar de finanzas personales, le digo a la persona, si tú tuvieras 20 millones de pesos ahora mismo, ¿qué tú haces con ellos? Pero rápido, dime qué tú haces. Entonces la gente dice, no, lo invierto en un negocio. Entonces yo le digo, ¿en qué negocio? ¿Qué negocio? ¿En qué negocio? O sea, tú tienes vocación de negocio. Entonces, por eso te digo que uno también tiene que fijarse en las características y en las vocaciones de cada quien. El hecho de que otro esté emprendiendo y le esté yendo bien, no quiere decir que también tú yo me voy a meter ahí, pues yo voy a hacer, también voy a emprender y también voy a monetizar y voy a hacer. No necesariamente. Tal vez tú tienes otro tipo de vocación o tienes otro tipo de capacidades. No todos vamos a ser iguales. Menciono lo de las grandes ligas por eso, porque bueno, mira, tienes un prospecto, tienes buenas condiciones, puede ser un jugador de grandes ligas, pero mientras tanto sigue yendo a la escuela. Por si acaso, Mientras ¿verdad? tanto, exactamente, por si acaso, porque no sabemos. Porque no todos van a ser jugadores de grandes ligas, no todos van a llegar a ser millonarios por esa vía, y a veces nos confundimos con eso. Así es. Bueno, vamos a agradecerle a Aymara, vamos a ponerle a disposición de Aymara coloquio. También aquí en Su Mundo TV y en Coloquio tenemos Hablando la Verdad, tenemos el almuerzo de Su Mundo y el periódico Primicias, tenemos también un espacio nuevo
programas especiales interactivos. Nos interesa un día que hagamos uno sobre... Aunque hay un asunto, y discúlpame que te interrumpa, Alex, con relación al emprendimiento y de estas generaciones de jóvenes, que hablamos con el invitado anterior, el señor Franklin Vázquez, sobre el asunto de la educación. Aquí se plantea mucho lo de la educación, y es verdad, lo de la educación, que tal vez a veces se confunde con acceso a información. Y se confunde también con el tipo de educación. Tú mencionabas, por ejemplo, lo de la educación financiera, educación en finanzas personales. Pero al final, nosotros tenemos una debilidad que es más simple y hasta cierto punto más preocupante, que es la educación básica, la educación normal. Y digo esto porque la información, hoy día, hay una cantidad extraordinaria de información y de fuentes de adquisición de esa información sobre, por ejemplo, finanzas personales, sobre, por ejemplo, planificación de nuevos emprendimientos. La cantidad de portales de institucionales, tanto estatales como privados, que ofrecen información riquísima y extraordinaria y gratuita sobre esto es amplia, muy amplia, quizá demasiado amplia. El problema es que no tenemos el hábito de ir a buscar esa información y de orientarnos sobre esa información. Y entonces, como no tenemos ese hábito, cada día se reduce más el hábito de lectura, cada vez se reduce más el hábito de estudiar determinadas situaciones que están disponibles, pero bueno, hay que estudiarlas, hay que analizarlas, no es un asunto de que, bueno, se me ocurrió hacer algo, sí, pero oriéntate sobre ese algo, pero para orientarte tienes que leerte un par de páginas. Sí. Y muchas veces ni siquiera nos tomamos la molestia de leer ese par de páginas. Y cuando lo digo en primera persona, lo digo en primera persona por no excluirme, pero eso está ocurriendo es con la juventud principalmente. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que volvemos al tema generacional. Generación Z y la generación que prosigue tiene una necesidad de inmediatez que yo no puedo entender. Quizás yo estoy saliéndome de la generación, pero el joven quiere todo al instante, al momento, quiere beneficios, quiere dinero y no se detiene a conocerse, a analizar qué es lo que quiere o analizar los pasos que va a dar, también a investigar. Nacimos en una era donde la tecnología está al alcance de la mano. O sea, yo crecí y yo tenía tecnología en mi casa, acceso a internet, a computadoras, pero aún teniendo tantos recursos y de un fácil acceso, no nos detenemos a leer, a escudriñar, a entender lo que está pasando con estas herramientas y con lo que queremos. Entonces, verdaderamente está pasando eso con la juventud. Bueno, muchas gracias, Aymara Olivo. Un tema fabuloso, el de los emprendimientos de los jóvenes, los retos. Esteban, ¿cómo despides el programa? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Coloquio estará en el aire en su nueva entrega la próxima semana.